Me estoy haciendo mayor. Tengo bastante tiempo para pensar y reflexionar. No soy socióloga, ni filósofa, ni siquiera psicóloga. Solo soy una señora que rozando la vejez, piensa y analiza lo que ve y escucha. Desde la perspectiva que me da la madurez y la experiencia, les voy a hacer partícipes a mis queridos y fieles seguidores de mis modestas reflexiones. No soy más inteligente que nadie, pero me pregunto el porqué de muchas cosas. Son preguntas que no tienen respuesta, pero que seguramente nos hagan pensar y reflexionar, que es el fin último de este modesto canal. Son reflexiones sin ningún orden ni guión. Simplemente, son preguntas que me vienen a la cabeza cada día y no sé responder. Quizás en otra vida, encuentre las respuestas a mis preguntas, porque en esta no las encuentro. Pensaba que con la edad, algunas de esas cuestiones serían respondidas, pero la realidad es que ahora tengo muchas más dudas que cuando tenía 20 años. Puede ser que sea porque el mundo va a peor, o también porque yo sea más crítica. Me gustaría saber por qué los jóvenes respetan cada vez menos a sus mayores, que son fuente de sabiduría y de conocimiento. Me gustaría saber por qué nos quieren aparcar en un lugar donde no molestemos y estemos callados. Quiero saber por qué quieren quitarnos la educación de nuestros hijos para dársela a quien no les conoce. Ni saben cómo son en realidad. No conocen sus sentimientos, ni las cosas que les hacen estar tristes y sufrir. Quiero saber por qué la familia es un concepto que no está de moda, y que es algo del pasado. Quiero saber por qué cada vez estamos unos más lejos de otros, aunque haya más medios para comunicarse. El don de la palabra se está perdiendo en beneficio de unas pulsaciones en un teclado o en una pantalla táctil. También quiero saber por qué cada vez hay más gimnasios para fortalecer los músculos del cuerpo, y cada vez hay menos bibliotecas y academias que nos hagan ejercitar la mente y el alma. ¿Por qué rendimos cada vez más atención a la apariencia de nuestro cuerpo, y cada vez menos a fortalecer nuestro pensamiento y nuestras virtudes? Quiero saber por qué, con frecuencia, queremos aparentar cosas que no somos, en vez de desnudar nuestro corazón a los demás, para mostrarles cómo somos realmente por dentro. También me gustaría saber por qué todos queremos ser más ricos y no más inteligentes. ¿Por qué son más admirados aquellos que acumulan propiedades y riquezas, en vez de los que acumulan conocimientos? Quiero saber por qué es más admirado un deportista que un maestro, que enseña y educa a sus alumnos. Quiero saber por qué es más admirado un cantante de moda con su cuello y dedos adornado con grandes piezas de oro, que un médico que cuida de nuestra salud y nos calma el sufrimiento cuando tenemos dolor. Me gustaría saber por qué la camisa que nos compramos hace 2 años y nos parecía tan bonita, la dejamos abandonada en el armario, porque ya no se lleva. ¿Ya no nos parece tan bonita porque los demás han decidido que ya no lo es? Me gustaría saber por qué no tenemos la personalidad suficiente para ponernos la ropa que nos gusta, independientemente de las modas comerciales. Quiero que alguien me diga por qué los programas de la televisión, en los que la gente grita y se pelea, cada vez tienen más éxito. Programas en los que la falta de educación, la confrontación y la falta de respeto entre seres humanos tienen cada vez más audiencia, y aquellos en los que se habla, se discute o se conversa con buenos modales y educación, son cada vez menos vistos por la gente. ¿Ya no admiramos a aquellos que tienen valores y principios? Me gustaría saber por qué en el siglo XXI sigue muriendo gente en las guerras. Gentes inocentes que no tienen culpa de nada, son enviados a morir por otra gente que vive en un palacio o decide desde un despacho. Gente que deja sola a su familia y a sus hijos para defender una causa que no es la suya. Me gustaría saber por qué en el siglo XXI hay niños que siguen pasando hambre y enfermedades que se podrían evitar fácilmente y están condenados a morir antes de llegar a la adolescencia. Me gustaría saber
¿por qué los abandonamos a su suerte y no les damos una oportunidad de que puedan trabajar y desarrollarse como personas? Me gustaría saber, ¿por qué oficios tan bonitos como el de alfarero, carpintero o el de afilador se están quedando en el olvido? ¿Acaso una máquina es capaz de trasladar a un objeto el cariño y el alma que estos profesionales ponían en su obra? Me gustaría saber también, ¿por qué cada vez nos relacionamos menos con nuestros vecinos? ¿Por qué cada vez nos abrazamos menos y nos saludamos menos que antes? Me gustaría que alguien me dijera, ¿por qué nos empeñamos cada vez más en conocer países muy lejanos, cuando ni siquiera conocemos los lugares que tenemos cerca? Quiero saber, ¿por qué pagamos grandes cantidades de dinero por hacer actividades que nos hagan felices, cuando las cosas más bonitas son gratis? Observar en silencio un amanecer, 0 euros, 0 dólares, 0 pesos. Mirar al cielo en una noche estrellada y disfrutar del mayor espectáculo del mundo, 0 euros, 0 dólares, 0 pesos. Observar la sonrisa de un niño cuando le haces un guiño con complicidad, 0 euros, 0 dólares, 0 pesos. Aún así, ni siquiera prestamos atención a esas cosas tan hermosas. Como no nos cuestan dinero, apenas las apreciamos. Quiero saber, ¿por qué han ido desapareciendo las pequeñas tiendas de barrio en las que nos trataban con tanto cariño y nos preguntaban por nuestros familiares? Ahora compramos en grandes superficies donde solo somos uno más y tenemos que tratar con máquinas complicadas, cada vez más difíciles de utilizar. Me gustaría saber, ¿por qué cada vez tenemos menos poder adquisitivo y nos cuesta más llegar a final de mes? Me gustaría saber, ¿por qué nos culpan a nosotros de los desastres ecológicos que cometen las grandes empresas y las gigantes fábricas, que echan al espacio y a los ríos sus residuos? Me gustaría que alguien me dijera, ¿por qué cada vez vale menos la palabra de una persona y un apretón de manos, que antes tenían el valor de una ley? Me gustaría saber, ¿por qué los políticos nunca cumplen lo que prometen a sus pueblos? Me gustaría saber, ¿por qué cada vez hay más corrupción y nadie hace nada para remediarla? Me gustaría saber, ¿por qué cada vez nos besamos y abrazamos menos y los saludos cada vez son más fríos y distantes? Como si demostrar nuestro amor y nuestro cariño nos hiciera más débiles y más vulnerables. Me gustaría saber, ¿por qué somos cada vez más envidiosos y tenemos menos valores y principios? También me gustaría saber, ¿por qué está desapareciendo la cultura del tesón y del esfuerzo, y queremos que cuando hacemos algo, tenga resultados inmediatos? ¿Por qué cada vez luchamos menos por lo que queremos y echamos la culpa a los demás cuando no lo conseguimos? Me gustaría saber, ¿por qué no nos gobiernan las personas más preparadas y eruditas, y cada vez llegan más alto los aduladores y los que solo buscan su propio enriquecimiento? Me gustaría también saber, ¿por qué cada vez nos estamos deshumanizando más, y nos vamos pareciendo a pasos agigantados a robots programados para comportarse de determinada manera? Me gustaría saber, ¿por qué las amistades entre las personas cada vez son más cortas y menos duraderas? Me gustaría saber, ¿por qué cada vez hay más violencia y crispación en las calles? Me gustaría saber, ¿por qué cada vez hay menos gente en nuestros pequeños y entrañables pueblos, y cada vez hay más gente amontonada en las grandes ciudades? Me gustaría saber, ¿por qué cada vez consumimos menos alimentos naturales, y alimentamos a nuestros hijos cada vez peor? Quiero que alguien me diga, ¿por qué cada vez hay más humo en la ciudad? También me gustaría saber, ¿por qué vamos estresados y con prisa a todas partes? Pero por encima de todas estas cosas, me pregunto, ¿por qué estamos sufriendo la pérdida de valores y principios de la que hace algunos años hacían gala nuestros padres y abuelos? Estamos perdiendo humanidad, cariño y comprensión, y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Pongamos cada uno de nosotros nuestro granito de arena para revertir esta situación. Yo, desde este pequeño canal, lo intento día a día, aunque soy consciente de que no es tarea fácil. Todos los días me hago estas y otras preguntas, aunque en realidad sé que nunca van a ser respondidas.
Seguramente, mis neuronas no funcionan ya como antes, y por eso veo problemas donde no los hay. Es bastante probable que no estés de acuerdo con muchas de las cosas que me pregunto, o incluso no estés de acuerdo con ninguna. No era mi intención hacer que cambien tus ideas, ni siquiera que estés de acuerdo conmigo. Solo quería compartir mis inquietudes con las buenas gentes que me siguen, y hacen que este modesto canal llegue cada vez a más gente. Gracias a vosotros, no encuentro respuestas a mis preguntas, pero me voy a dormir un poco más feliz. Os agradezco vuestra atención una vez más, y os recomendaría que no me hicierais mucho caso, porque seguramente la demencia senil se esté apoderando de mí. Un abrazo enorme para todos. Si queréis contribuir a que este modesto canal se mantenga, os podéis suscribir gratuitamente pulsando este círculo. Activad la campanita para que os avisen cuando haya un nuevo relato y compartid con la gente que queréis. Os lo agradezco de corazón.